Hola, soy Alicia Number. Te doy la bienvenida a Alicia en el país de las empresas. Lo que estás a punto de escuchar no es un manual de empresa, aunque te enseñará más sobre negocios que muchos másteres. Tampoco es un cuento de hadas, aunque verás reinas, conejos y dragones. Esta es la historia de lo que ocurre cuando el emprendimiento deja de ser un sueño y se convierte en un laberinto. Acompaña a nuestra protagonista mientras se enfrenta a la Reina Roja, negocia con el gato y descubre su propia espada. Escucha con atención, porque detrás de cada metáfora hay una realidad empresarial que quizás estés viviendo hoy mismo. Y recuerda, aunque el viaje sea duro, siempre hay una forma de salir del tablero. Respira hondo. El suelo está a punto de abrirse bajo tus pies. Comenzamos el viaje hacia el país de las empresas. Empezamos. Prólogo. Donde todo empieza. O donde todo deja de ser normal. Nadie me avisó de que dirigir una empresa se parecía más a atravesar un país delirante que a gestionar un negocio. En los manuales hablaban de planes estratégicos, hojas de ruta y apoyos al emprendimiento. De lo que no hablaban era de normativas que se contradicen entre sí, plazos imposibles, formularios diseñados por alguien que claramente odia a la humanidad y sentencias que caen como guillotinas administrativas. A veces pienso que el verdadero paisaje empresarial no está hecho de cifras ni de informes, sino de criaturas que inventan urgencias, reinas que gritan sentencias absurdas y conejos que corren sin saber por qué. Y sin embargo, seguimos caminando. Seguimos creando. Seguimos sosteniendo mundos enteros con las manos desnudas, mientras nos explican qué es lo que hay y que deberíamos estar agradecidos. Quizá por eso, desde muy joven, Alicia en el País de las Maravillas nunca fue para mí un cuento infantil. Siempre me pareció un libro escrito para adultos disfrazado de fábula para niños. Un manual cifrado sobre cómo sobrevivir en mundos ilógicos, donde la autoridad no siempre tiene razón y las reglas cambian a mitad de partida sin que nadie se sonroje. Con el tiempo descubrí que aquellas escenas, el juicio absurdo, los personajes que hablan mucho y dicen poco, las órdenes caprichosas, se parecían sospechosamente a ciertas reuniones, a algunos despachos y a no pocas decisiones oficiales. Alicia me enseñó antes que nadie que no estás obligada a aceptar como normal lo que, a poco que lo mires de frente, es simplemente absurdo. Tal vez por eso un día, sin previo aviso, me descubrí cayendo. No metafóricamente, cayendo de verdad. No por una madriguera elegante, sino por algo mucho menos poético. Una sucesión de correos, requerimientos y trámites que parecían escritos por el sombrerero, en pleno ataque de creatividad. Y al otro lado descubrí algo inquietante, que el país de las empresas no era tan distinto del que habitaba cada día, solo que allí, en ese territorio extraño, todo estaba exagerado, desenmascarado, expuesto a la luz. Lo que en mi mundo se escondía bajo leyes, decretos o buenas intenciones, allí tomaba forma de criaturas, castillos, tableros, dragones. Fue entonces cuando comprendí que este viaje no era un escape, era un espejo, uno que devolvía la verdad sin filtros y sin anestesia. No escribo este libro para entretener, aunque quizá haya algo de diversión en reconocer lo absurdo de lo cotidiano y ponerle, al fin, nombre propio. Lo escribo porque, en algún momento, entendí que toda persona que intenta sacar adelante una empresa, pequeña o grande, termina enfrentándose a un país que nadie le enseñó a recorrer. Un país lleno de trampas, ruido, contradicciones y sentencias que caen sin previo aviso,
mientras la Reina Roja grita ¡que le corten la cabeza! Cada vez que alguien se atreve a pensar. Este es el mapa que nunca nos dieron, el que desearía haber tenido al empezar, el que ahora pongo en tus manos para que, al menos, si te pierdes, sepas en qué país estás. Aquí comienza mi caída al país de las empresas, o, quizá, mi ascenso hacia la lucidez. Al fin y al cabo, caer por una madriguera puede parecer una desgracia, hasta que descubres que es el único camino posible hacia tu día glorioso. Capítulo 1. Breaking News. El tablero ha explotado. Hubo un día, uno aparentemente normal, porque las crisis globales nunca tienen la cortesía de anunciarse, en que los titulares amanecieron con su habitual toque de tragedia. Colapso financiero, pánico en los mercados, recesión inminente. Otra mañana maravillosa para tomar el café sin sobresaltos, pensé con ironía. Pero esta vez, algo era distinto. No en los titulares. Esos siempre compiten por ver cuál dramatiza más. Era distinto en mis números. Mientras el mundo gritaba «crisis», yo abrí el panel de mi empresa, una empresa sólida, bien construida, con bases firmes, y vi cómo se esfumaban los primeros $10,000 del día. 10,000 antes de las 8:30 de la mañana. Al principio creí que era un error del sistema, una caída del servidor, un cálculo temporal. Pero no, era la realidad. Brutal, matemática, sin anestesia. El castillo de naipes global había empezado a caer, y por arte de la misma magia oscura que gobierna la macroeconomía, arrastraba consigo a negocios que no tenían ni una grieta. Ese fue el instante en que comprendí algo que nadie te dice cuando emprendes. A veces no importa lo bien que lo hagas. El sistema no te deja ninguna opción de salvarte. Mientras los bancos temblaban, mientras los expertos repetían su tradicional «nadie lo vio venir», yo seguía viendo caer cifras con una rapidez que parecía un mal chiste. A las 9 ya llevaba $15,000 perdidos. A las 10, más de 20,000. Para el mediodía Tessasi había superado un número que prefiero no escribir aquí, para no arruinarme la elegancia. Recuerdo estar allí, con el café ya frío, mirando la pantalla como quien observa a cámara lenta el derrumbe de un edificio que hasta ayer parecía indestructible. Y sin embargo, lo más desconcertante no fue el horror económico. Fue la claridad con la que lo viví. No había pánico, no había gritos, no había «¿por qué a mí?». Solo un pensamiento firme, casi resignado. Ah, así que era hoy. Y justo entonces, en el momento en que el último resto de control se me escapó entre las manos, la madriguera se abrió bajo mis pies. Sin metáfora, sin poesía, sin red. Caí, de golpe, arrastrada por un sistema que decidía por mí, que me empujaba al abismo sin preguntarme si quería saltar. Una caída real, económica, numérica, que ningún plan estratégico podía detener. Mientras descendía, veía a mi alrededor cifras que se volvían humo, acuerdos que se disolvían, clientes que desaparecían del mapa como si nunca hubieran existido. Me di cuenta de que la caída no era consecuencia de un error. Era la consecuencia de vivir en un tablero diseñado para que, cuando explota, siempre paguen los mismos. Ese día perdí más dinero del que me atreví a confesar. Ese día descubrí que la estabilidad es una ilusión administrada. Ese día aprendí, sin querer, la primera regla del país de las empresas. Si el sistema decide que caes, caes. Y sin embargo, en esa caída brutal, innegociable, inevitable,
se abrió un camino. Porque lo que yo aún no sabía era que esa madriguera no llevabas a la ruina, sino al territorio donde se forjan las espadas. El lugar donde empieza, sin aviso y sin permiso, el camino hacia mi día glorioso. La caída terminó de forma bastante anticlimática, sin explosiones, sin música épica, sin ángeles descendiendo para avisarme de nada. Un golpe seco, una nube de polvo y un silencio tan incómodo que parecía admitir que todo había sido un error administrativo del universo. Me incorporé despacio, sacudiéndome la dignidad como quien intenta recomponer un peinado después de una tormenta. Miré a mi alrededor. El lugar no se parecía a ningún escenario económico que hubiese estudiado. Había gráficos cayendo del cielo como hojas de otoño, tablas dinámicas paseándose como insectos con demasiadas patas, y documentos oficiales doblándose sobre sí mismos como si se avergonzaran de existir. Fue entonces cuando lo escuché. «¡Llegas tarde! ¡Llegas muy, muy tarde!». Giré la cabeza y lo vi. El conejo blanco. No un conejo suave y adorable. No, era más bien la personificación de la urgencia empresarial universal. Ojos desorbitados, un reloj que avanzaba a distinta velocidad según dónde lo miraras, y una libreta llena de tareas imposibles de terminar. «¿Tarde para qué?», pregunté todavía aturdida. «Para todo. Para los plazos, los pagos, los informes, la liquidez, la vida», gritó, antes de correr sin dirección clara. «Siempre vamos tarde». Y desapareció tras una columna hecha de facturas que parecían crecer como hongos. Lo seguí. No porque confiara en él, sino porque era la única criatura de aquel lugar que no estaba hecha de estadísticas o normativas con patas. Al doblar la esquina lo vi entrar por una puerta diminuta, minúscula, ridícula. A su lado, una mesa sostenía un pastel con un letrero tentador. «Cómeme, y crece para sobrevivir». Debo admitir que en tiempos de crisis, una se aferra a cualquier promesa que prometa crecimiento. Así que, contra todo sentido común, probé un trozo. El efecto fue inmediato. Crecí mucho, demasiado. Tan alto que mi cabeza chocó con el techo, tan enorme que mis brazos ya no cabían en mi propio espacio, tan grande que resulté completamente inútil para atravesar aquella puerta. La metáfora era tan obvia que casi me ofendió. Crecer demasiado rápido, demasiado alto, demasiado pronto, puede dejarte atrapada. Respiré hondo y busqué una solución. En la mesa había otra etiqueta. «Bébeme, si te da miedo». No sabría decir si fue miedo, desesperación o simple curiosidad, pero bebí. Y esta vez el efecto fue el contrario. Me hice pequeña, muy pequeña, tanto que, aunque la puerta ahora tenía mi tamaño, la llave, colocada estratégicamente sobre una repisa altísima, era inalcanzable. Demasiado grande para salir, demasiado pequeña para alcanzar la llave. Un resumen bastante preciso de muchas etapas empresariales, si soy sincera. Tras un rato de intentar crecer y encoger con resultados poco alentadores, descubrí una combinación que funcionaba. Ni demasiado grande, ni demasiado pequeña, solo proporcionada, en equilibrio. La llave cayó en mis manos como si hubiese estado esperando ese instante exacto. Abrí la puerta, y entonces lo vi. Un país entero, extendiéndose ante mí como un escenario recién construido. Criaturas que no reconocía, edificios que desafiaban la lógica, leyes fluctuantes escritas en el aire,
y un ambiente que olía a decisiones postergadas, sueños congelados y urgencias mal gestionadas. El conejo blanco apareció de nuevo a lo lejos, corriendo sin rumbo, gritando algo sobre un plazo que jamás cumpliría. Me quedé quieta un instante, muy consciente de que acababa de aterrizar en un lugar donde nada parecía estable. Y sin embargo, todo me resultaba familiar. Y pensé, para mis adentros, pero también para quien lea esto, que a veces la vida te empuja a lugares que parecen absurdos, solo para obligarte a ver lo que nunca verías en un entorno normal. Por mucho que intentes mantener todo bajo control, por mucho que trabajes, planifiques, optimices o luches, hay un punto en el que el sistema hace clic, el tablero explota, y lo único que puedes hacer es mirar de frente, el caos que no pediste. La madriguera no es un destino, es un espejo. Un recordatorio brutal de que crecer demasiado puede paralizarte, empequeñecerte por miedo te vuelve incapaz, y que, al final, lo único que funciona es encontrar tu medida justa. Esa que nadie enseña, nadie explica y nadie reconoce hasta que ya es tarde. Allí, en el umbral, entendí algo esencial. No se cae a un mundo extraño por casualidad. Se cae porque ya estabas viviendo en él sin darte cuenta. Y fue allí, en ese pensamiento incómodo, cuando entendí que ya no estaba cayendo. Había llegado al país de las empresas. Capítulo 2. El mar de lágrimas. Y la primera vez que pensé en rendirme. Apenas crucé la puerta y di mis primeros pasos en aquel territorio extraño. Sentí un nudo en el pecho que no esperaba. Había atravesado la caída económica con una compostura casi artística. Me había enfrentado a la madriguera con ironía. Había negociado con pasteles que me hacían gigante y pociones que me empequeñecían. Pero ahora, frente al país de las empresas extenso, caótico y rebosante de criaturas inquietantes, algo en mí cedió. Fue un temblor pequeño, casi imperceptible, pero bastó para romper el dique. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso, primero tímidas, luego implacables, luego torrenciales. Un mar entero brotó de mis ojos con la precisión de un sistema bancario que decide liquidez cero en un martes cualquiera. Lloré por lo perdido, por lo que aún no sabía que perdería, por la injusticia cruel de ver una empresa sólida resquebrajarse sin que yo hubiera cometido un error fatal, por las veces que cargué demasiado y sonreí igual, por todos los esfuerzos silenciosos que nadie ve y que la crisis arrasa como si fueran migas. Lloré como si la tristeza tuviera prisa. Y claro está, el mundo respondió a mi exceso emocional de la manera más literal posible. El suelo empezó a inundarse. Primero, un charco, luego una laguna, luego un mar completo que me llevó flotando como si yo fuera una bolsa de valores sin valor. «Excelente», murmuré. Una emprendedora llorando tanto que crea su propio problema ambiental. Esto ya es arte conceptual. Mientras intentaba mantener la dignidad a flote, algo nadó cerca de mí. Luego algo más. Y otro. Hasta que estuve rodeada por criaturas de todas las formas y tamaños, ninguna especialmente tranquilizadora. Un ratón nadaba a mi lado con expresión de hastiado veterano. ¿Otra crisis?, dijo. Tranquila, todas son iguales. La primera duele, las siguientes aburren. ¿Y usted quién es?, pregunté, limpiándome la cara sin éxito. Soy un empresario superviviente, o al menos eso pone en mis tarjetas. Nunca sé si sobreviví
o si simplemente sigo aquí por inercia. No muy lejos, un pájaro de cuello elegante chapoteaba sin mojarse demasiado. «Yo estoy estupendamente», declaró con voz pomposa. «Mi empresa sigue facturando millones. Lo habría creído si no hubiese notado que disimulaba un temblor y que su contabilidad nadaba detrás de él intentando no hundirse. Más allá, un pato con gafas nadaba en círculos como si estuviera muy ocupado. «Lo importante», gritaba, «es mantenerse activo. Hagan cursos, congresos, talleres, webinars, másteres, mentorías. Algo servirá. Quizá. Algún día». Intenté seguirle la lógica, pero me mareé. Me di cuenta entonces de algo inquietante. Cada criatura representaba un modo de afrontar la crisis que yo conocía demasiado bien. El cinismo, la fachada, la hiperactividad sin rumbo. Era como nadar entre versiones distorsionadas del ecosistema empresarial que había habitado toda mi vida. «Tenemos que secarnos», declaró el pato. «Propongo una carrera». «¿Una carrera?», pregunté, todavía flotando. «Sí, la clásica carrera organizativa», dijo como si fuera lo más obvio del mundo. «Todos corremos en círculos y, cuando nos cansemos lo suficiente, declaramos que hemos avanzado». Antes de que pudiera negarme, todos empezaron a correr en un círculo frenético. No había meta, ni dirección, ni propósito. Solo movimiento por el movimiento. Una coreografía de productividad inútil. El ratón jadeaba. El pájaro se animaba a sí mismo en voz alta. El pato daba órdenes mientras corría en zigzag. Y yo intentaba entender qué hacía allí. Después de interminables vueltas, todos se detuvieron. «¿Y?», pregunté. «¿Ha servido de algo?». «Por supuesto», respondieron a coro. «Estamos exhaustos. Eso siempre significa progreso». Respiré hondo. Sentí el cansancio en las piernas, en los brazos, en el alma. Y fue allí, en ese momento en que ni el mar ni la carrera tenían sentido alguno, cuando algo dentro de mí se quebró de forma distinta. Más silenciosa, más profunda. Miré mis manos, mi cuerpo, mi mente cansada. Y dije, apenas en un susurro que nadie oyó: «Creo que he perdido mi muchedad». La palabra cayó dentro de mí como una piedra en un pozo sin fondo. Mi fuerza habitual, mi intuición, mi claridad, mi brío. Todo parecía haberse disuelto en aquel mar que yo misma había creado. No era solo mi empresa la que se tambaleaba. Era mi identidad completa. Y entonces, la pregunta inevitable: ¿si ya no tengo mi muchedad, sigo siendo Alicia? Me quedé quieta, mirando aquel país extraño. Por primera vez desde la caída pensé seriamente en rendirme. Pero no lo hice. Aún no. Aunque no lo sabía entonces, esa duda, esa grieta, sería el primer ladrillo en la reconstrucción de la mujer, que más tarde empuñaría una espada. Capítulo 3. ¿Quién eres tú? Salir del mar de lágrimas no me convirtió en un ser iluminado. No hay nada más sobrevalorado que la idea de renacer después de un buen llanto. Salí cansada, con la piel arrugada y la dignidad a medio secar. La única diferencia era que ahora sabía algo que antes solo sospechaba. Mi empresa se tambaleaba. Sí, pero la que estaba realmente en riesgo era yo. El país de las empresas se extendía ante mí con una lógica propia del absurdo. Caminos que se cruzaban para no llevar a ningún lado. Carteles que se contradecían entre sí. Promesas de éxito garantizado
escritas en luces de neón sobre terrenos que se desmoronaban al pisarlos. Nada parecía estable, nada parecía sincero. Avanzaba sin demasiada fe, todavía con la sensación de haber perdido mi muchedad, cuando vi el humo. No era humo de incendio ni de fábrica, sino un humo pausado que dibujaba cosas en el aire. No números, no porcentajes, sino palabras. Antes, después, yo, quién, cuándo, ahora. Me acerqué intrigada. El humo venía de lo alto de una especie de roca o hongo gigantesco, y sobre él, reclinada como si tuviera todo el tiempo del mundo, estaba la oruga. Azul, alargada, con un aire de desgana filosófica y una mirada que se notaba acostumbrada a ver a la gente llegar hecha pedazos. Dio una calada lenta así su pipa, o lo que fuera aquello, y exhaló otra nube. Esta vez la palabra que apareció sobre mi cabeza fue ¿tú? Encantador, murmuré. Hasta el humo hace preguntas existenciales aquí. Podría ser peor, respondió la oruga sin mirarme. Podría darte consejos. Su voz era tranquila, pero tenía un filo suave, de esos que te cortan por dentro sin subir el tono. ¿Y tú quién eres?, pregunté, con una mezcla de curiosidad y cierta impertinencia defensiva. La oruga exhaló de nuevo. El humo formó un enorme signo de interrogación sobre mí. La pregunta no va hacia aquí, dijo. Va hacia allí. Señaló directamente mi pecho. Te conviene acostumbrarte. En este país, casi todos llegan hablando de su empresa. Muy pocos saben decir quiénes son cuando esa empresa se cae. Intenté mantener la compostura. Soy Alicia, dije. Y sí, también soy empresaria. O lo era. Ahora mismo no estoy muy segura de nada. Alicia, repitió, saboreando el nombre. Eso es un comienzo. Empresaria, en cambio, es un disfraz. Útil, pero disfraz. Se incorporó un poco, apoyando los codos, y al fin se dignó a mirarme con atención. Dime, Alicia, si mañana nadie te llamara empresaria, si tu empresa desapareciera, si tu nombre no apareciera en ninguna factura ni en ningún contrato, ¿quién seguirías siendo? Abrí la boca, la cerré. Busqué una respuesta que sonara inteligente. No apareció. ¡Qué manía con hacer esa pregunta justo cuando una está hecha polvo! Solté, algo irritada. La oruga sonrió apenas. El humo dibujó la palabra ahora. Precisamente, dijo. Cuando va todo bien, esa pregunta solo sirve para inflar el ego. En cambio, cuando el tablero explota, la respuesta, o el silencio, te muestra de qué estás hecha. Guardó silencio un momento, y luego añadió. No te preocupes, eso que sientes tiene nombre. Has hipotecado tu identidad. Fruncí el ceño. ¿Perdona? Has confundido lo que haces con lo que eres. Explicó, con la calma cruel de quien ya ha dado esa explicación demasiadas veces. Has construido una empresa, te has dejado la piel, has sobrevivido a crisis, has tomado decisiones difíciles. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a creer que tú eras tu empresa. Levantó la pipa y señaló con ella al aire. El humo se dividió en 3 círculos que flotaron delante de mí. Mira, dijo, esto de aquí es lo que haces. Empresa, proyectos, trabajo, títulos, cargos. Todo muy vistoso, todo provisional.
El segundo círculo se encendió un poco más. Esto es lo que tienes. Facturación, patrimonio, deudas, reservas, activos, logros. Todo inestable por diseño. Lo puedes perder, lo puedes ganar, lo puedes reinventar. Luego señaló el tercer círculo. El más pequeño. El que parecía casi frágil. Y esto es quién eres. Lo que no debería depender ni de lo que haces ni de lo que tienes. Si lo entregas al tablero, cada vez que el sistema estornude, tú desaparecerás con él. Hubiese preferido una charla motivacional estándar. Algo de tú puedes, saldrás adelante, y todo pasa por algo. Esto, en cambio, era incómodo. Demasiado lúcido para mi gusto. ¿Y qué propones? Pregunté, a la defensiva. ¿Que haga como si no me importara lo que he perdido? ¿Que me vuelva superior y filosófica? La oruga dejó escapar una carcajada corta. No, querida. Propongo algo mucho más difícil. Que empieces a reconstruirte sin mentirte. Volvió a exhalar. Ahora el humo dejó ver dos palabras. Antes y después. Antes, dijo, eras una mezcla indistinguible de Alicia y la empresaria que todo lo sostiene. Después, si haces bien este viaje, serás Alicia. Y luego lo que decidas crear. Hizo una pausa. Las crisis globales tienen muchos defectos, añadió. Pero hay algo que hacen muy bien. Arrancan las máscaras de golpe. Tú has perdido tu muchedad porque creías que vivía exclusivamente en tu empresa. La palabra me pinchó, justo, donde más dolía. Lo he dicho, admití en voz baja. Creo que la he perdido. No sé si sigo siendo Alicia. La oruga inclinó la cabeza, observándome con interés renovado, como si acabara de decir justo lo que esperaba. Buen síntoma, sentenció. Aquí hay material. ¿Material para qué? Pregunté. Para metamorfosis. Señaló el hongo sobre el que estaba posada. ¿Ves esto? Yo tampoco estoy hecha. Soy una oruga. No gusano del todo, no mariposa todavía. Transición pura. Y no por eso dejo de ser yo. Solo estoy en proceso. Sus palabras se deslizaron dentro de mí como una verdad que no quería, pero necesitaba escuchar. Te han enseñado a medir tu valor por lo que sostienes, continuó. La empresa, la familia, los proyectos, los sueños de otros. Ahora quiero que te preguntes otra cosa. Cuando todo eso se cae, ¿sigues pudiendo mirarte al espejo sin sentir que eres una impostora? No respondí. No sabía cómo. La oruga dio una última calada y el humo dibujó la palabra aquí. Buenas noticias, Alicia. Sigues aquí. Respiras, piensas, dudas, te duele. Esto no lo registra ningún balance, pero es un dato importante. La miré, cansada. ¿Y eso para qué sirve en el país de las empresas? Para que no te vendas entera al primer método milagroso que te prometa salvarlo todo, respondió. Vendrán muchos. Te dirán que, si sigues su fórmula, recuperarás tu empresa, tu dinero, tu prestigio. Pero tú ya sabrás que hay algo más valioso que todo eso. Tu muchedad. Se estiró, como quien da por cerrada la sesión. No te daré respuestas, añadió. Soy la oruga del umbral. Aparezco cuando has perdido el norte y te obligo a mirarte sin decorado. Si haces bien esta parte, algún día dejarás de arrastrarte y empezarás a volar. ¿Y si no la hago bien? Pregunté, a medias en serio, a medias con ironía.
Entonces seguirás confundiendo tu valor con tu facturación, dijo sin dramatismos. Y cada crisis será una excusa nueva para destruirte un poco más. Se recostó de nuevo, cerrando los ojos. Puedes seguir tu camino, Alicia. Tienes una empresa en ruinas, una identidad en obras y una muchedad que recuperar. No es poca cosa. Di un paso atrás, otro. Me di media vuelta. Antes de alejarme del todo, miré sobre el hongo una última vez. La oruga parecía dormida. Solo el humo seguía escribiendo en el aire. Lo último que leí fue: «Todavía estás aquí. Empieza por ahí». Seguí caminando. El país de las empresas seguía siendo incierto. Mis pérdidas seguían siendo reales. Mi muchedad seguía fuera de foco. Pero, por primera vez, tuve la sospecha incómoda de que quizá no se trataba solo de salvar lo que había construido, sino de aprender quién quería ser a partir de ahora. Y esa idea, aunque pequeña y temblorosa, se convirtió en mi primera verdad firme en medio del desastre. Reflexión. Si te soy sincera, esta no fue la conversación más fácil de mi vida. Que alguien te pregunte, ¿quién eres tú?, justo cuando tienes el negocio en ruinas, es, como mínimo, una crueldad refinada. Pero mirando hacia atrás, entiendo algo que entonces no veía. El sistema puede volarte la empresa, pero solo tú puedes decidir si, de paso, te vuelas también a ti. Tal vez esa sea la primera lección que no viene en ningún máster ni en ningún Excel. Antes de reconstruir nada ahí fuera, tienes que decidir quién va a sostener esa reconstrucción aquí dentro. Capítulo 4. El gato de los caminos. Y el precio de elegir. Nunca se habla lo suficiente del cansancio que llega después de una conversación incómoda. No del cansancio físico, sino ese otro, más sutil, que te deja con la sensación de que te han movido los muebles por dentro y ahora caminas por tu propia casa a oscuras. Así iba yo tras la oruga. Con una empresa en ruinas, una identidad en obras y la sospecha creciente de que, en todo este desastre, yo no era solo víctima, sino también materia prima. El país de las empresas seguía desplegándose en todas las direcciones. No era un mapa ordenado, sino una especie de encrucijada permanente. Caminos que se abrían a derecha e izquierda, atajos prometidos en carteles luminosos, rutas empedradas de éxito asegurado, sendas estrechas sin señalizar y, cómo no, autopistas de crecimiento exponencial, con pinta de terminar en un precipicio. Me detuve en una intersección especialmente absurda. Un poste indicaba varios caminos a la vez. Expansión internacional. Resistir como sea. Reinventarse. Venderlo todo y huir. Buscar inversores arriba. Buscar milagros. Lo observé un rato con las manos en los bolsillos y el ánimo un poco gastado. «Falta una opción», murmuré. «Sentarse en el suelo y admitir que no tienes ni coidea. Esa es la única que casi nadie elige», dijo una voz sobre mi cabeza. Alcé la vista. Primero vi una sonrisa. Luego, poco a poco, el resto. Ojos, bigotes, una cabeza felina. Y por último, un cuerpo que parecía estar y no estar al mismo tiempo. Como si la realidad le pareciera opcional. El gato. No era un gato doméstico ni un felino salvaje. Era otra cosa. Algo entre ironía y conciencia. Un observador profesional del caos ajeno. «Supongo que tú eres uno más de este zoológico», dije sin demasiadas ganas. «Soy muchos menos de lo que parece.
replicó. Pocos quieren verme cuando las cosas van bien. Y cuando van mal, prefieren mirar hacia otro lado. La sonrisa se estiró un poco más. ¿Y qué tipo de criatura eres exactamente?, pregunté. Digamos que soy el gato de los caminos, respondió. No te digo qué hacer, pero te recuerdo el precio de cada decisión. Eso basta para incomodar a casi todo el mundo. Se acomodó sobre una rama que no había visto antes. Y bien, Alicia, continuó. ¿A dónde quieres ir? Solté una risa breve y cansada. Si supiera a dónde quiero ir, este capítulo no existiría, dije. He perdido casi todo lo que sostenía mi empresa. He llorado un mar. He tenido una sesión de terapia filosófica con una oruga. Ahora mismo, lo único que quiero es dejar de sentir que el suelo se mueve. El gato ladeó la cabeza. Curioso, comentó. La mayoría llega aquí con un discurso muy claro. Quiero crecer, quiero escalar, quiero facturar millones. Tú solo quieres dejar de temblar. Después de ver cómo se esfuman $10.000 en una mañana, los millones dejan de ser frase motivacional, respondí. Se vuelven una broma privada del sistema. El gato asintió, satisfecho. Bien, eso significa que ya has cruzado la fase infantil del emprendimiento, dijo. Esa donde se confunde ambición con delirio y facturación con identidad. Bajó un poco más la cabeza, acercándose. Te lo preguntaré de otro modo. Entonces, ¿cuándo piensas en reconstruir tu vida, con empresa o sin ella? ¿Qué no estás dispuesta a perder otra vez? Me pilló desprevenida. Esperaba que fuese a hablar de números, mercados, estrategias. En cambio, se fue directo a la yugular. No quiero volver a vivir pendiente de un colapso, respondí al cabo de un rato. No quiero que cualquier crisis global pueda convertirme en escombro otra vez. No quiero hipotecar toda mi vida a una sola ficha del tablero. El gato sonrió más ampliamente. Entonces no buscas salvar tu empresa, dijo. Buscas salvarte a ti de un sistema que no tiene ninguna intención de salvarte. ¡Qué alentador!, repliqué con ironía. La verdad rara vez viene envuelta para regalo, contestó. Pero tiene una ventaja. Te ahorra muchos atajos inútiles. Se materializó un poco más, dejando ver su cuerpo completo, con la cola en el aire como un signo de exclamación invertido. Escucha, Alicia, prosiguió. Todos los caminos de este poste son posibles. Puedes expandirte, resistir, reinventarte, venderlo todo, buscar inversores o milagros. Lo que casi nadie hace es preguntarse primero, ¿qué tipo de vida estoy dispuesta a sostener con cada uno de ellos? Extendió una zarpa y tocó el cartel de Expansión Internacional. Esto, por ejemplo, se ve precioso en las entrevistas, dijo. Pero significa noches sin dormir, riesgo multiplicado, dependencia de más sistemas que no controlas. Ganarás tamaño. ¿Ganarás libertad? Depende. Luego tocó resistir como sea. Este es el favorito de los mártires, añadió. Implica aguantar, endeudarte, diluir tu salud y tus relaciones, mantener un negocio que quizá ya no tiene sentido, solo para no admitir que algo se ha terminado. Se movió al de reinventarse. Este tiene buena prensa,
Sonrió. Reinvención. Qué palabra tan elegante. Pero exige algo que pocos quieren pagar. Renunciar a versiones viejas de ti misma. No solo cambiar de logo, de producto o de cliente objetivo. Cambiar de piel. Pasó rápido por venderlo todo y huir. A veces es sabio, admitió, pero suele llegar tarde. Y con un coste emocional altísimo, si lo sientes como fracaso y no como decisión. Luego señaló buscar inversores y buscar milagros a la vez. Estos dos en combinación dan mucho juego, dijo divertido. Te sirven si lo que quieres es delegar tu responsabilidad. Unos pondrán dinero y condiciones. Otros pondrán frases inspiradoras. En cualquier caso, si sale mal, siempre podrás decir que no fue culpa tuya. Me quedé en silencio, sintiendo cómo cada camino se llenaba de peso. No el peso de la tragedia, sino el peso real de las decisiones. ¿Y tú, gato, qué camino tomarías en mi lugar? Pregunté, medio en serio, medio esperando una evasiva. El gato se desvaneció casi por completo. Solo quedaron los ojos y la sonrisa. Yo no tengo empresa, respondió. Tengo libertad. Mi oficio es recordarte que si eliges un camino, eliges también el coste. Y que no elegir también es una elección. Normalmente, la más cara. La frase se quedó flotando un momento entre nosotros. Necesitas entender algo, añadió con tono más bajo. El dinero no es tu enemigo. El enemigo es construir una vida en la que el dinero decida todo por ti. Se acercó aún más, hasta quedar a la altura de mis ojos. Y otro detalle, dijo. No preguntes nunca qué camino debería tomar. Sin haberte respondido antes, ¿quién quiero ser si sobrevivo a esta crisis? Me reí cansada. ¿Sabes qué es lo peor? Dije. Que tienes razón, y me irrita profundamente. Eso significa que te estás escuchando, contestó. Ya es más de lo que hace la mayoría. El gato empezó a desvanecerse, primero el cuerpo, luego la cabeza, por último, los ojos. ¿Volveré a verte?, pregunté. Su sonrisa quedó suspendida un segundo más. Cuando te pierdas entre un buen negocio y una mala vida, respondió. Aparezco siempre que alguien está a punto de venderse por debajo de su propio valor. Y desapareció. Me quedé sola frente al poste de caminos. No tenía una respuesta clara. No había elección milagrosa que lo arreglara todo. Lo único nuevo era una certeza incómoda. Cualquier ruta que eligiera ibas a exigirme algo. Dinero, tiempo, salud, identidades antiguas, versiones de mí misma que ya no encajaban. Respiré hondo. Miré cada cartel, uno por uno, como si quisiera grabar en la memoria no solo el nombre, sino el precio. Y por primera vez desde que el tablero explotó, entendí algo que no tenía nada que ver con balances ni con titulares. El camino que escogiera no iba a definirme por los resultados, sino por la persona en la que me iba a convertir, recorriéndolo. Tomé un paso, uno solo, ni hacia la expansión, ni hacia la huida, ni hacia el milagro fácil. Un paso hacia adelante, simplemente. No sabía aún cómo se llamaba ese camino, pero empecé a caminar con una pregunta nueva en la cabeza, una que, a partir de entonces,
Acompañaría todas mis decisiones. ¿Cuánto me va a costar esto? Y estoy dispuesta a pagarlo con mi vida. Reflexión. En los cursos hablan mucho de elegir modelos de negocio, estrategias, mercados, nichos. Hablan menos de algo más simple y más brutal. Cada decisión tiene un coste. Y alguien lo paga con su cuerpo, su tiempo, su salud y su paz. El gato no viene a darte la ruta perfecta. Viene a recordarte que el precio de elegir mal no solo se mide en dinero. En mi caso, entender esto fue el principio de un cambio silencioso. Dejé de preguntar solo ¿qué opción es rentable? Y empecé a preguntarme también ¿qué opción es digna de la persona que quiero seguir siendo? Capítulo 4. El gato de los caminos. Y el precio de elegir. Nunca se habla lo suficiente del cansancio que llega después de una conversación incómoda. No del cansancio físico, sino ese otro, más sutil, que te deja con la sensación de que te han movido los muebles por dentro y ahora caminas por tu propia casa a oscuras. Así iba yo tras la oruga, con una empresa en ruinas, una identidad en obras, y la sospecha creciente de que, en todo este desastre, yo no era solo víctima, sino también materia prima. El país de las empresas seguía desplegándose en todas las direcciones. No era un mapa ordenado, sino una especie de encrucijada permanente. Caminos que se abrían a derecha e izquierda, atajos prometidos en carteles luminosos, rutas empedradas de éxito asegurado, sendas estrechas sin señalizar y, cómo no, autopistas de crecimiento exponencial, con pinta de terminar en un precipicio. Me detuve en una intersección especialmente absurda. Un poste indicaba varios caminos a la vez. Expansión internacional. Resistir como sea. Reinventarse. Venderlo todo y huir. Buscar inversores. Buscar milagros. ¡Uah! Lo observé un rato, con las manos en los bolsillos y el ánimo un poco gastado. «Falta una opción», murmuré. «Sentarse en el suelo y admitir que no tienes ni idea».